Así es que vamos a continuar, a tratar de cerrar esta serie que hemos estado hablando, o más bien que el pastor ha estado hablando, que se llama Altares. ¿Se acuerda de eso? La primera semana nos decía el pastor lo que representa un altar. Ahorita voy a estar hablando y usted se va a estar recordando de esto. Decíamos que un altar significa lugar de encuentro. El altar representa aquello donde lo divino interactúa con la tierra. El altar es ese lugar en donde hombres y mujeres tienen a esa conexión con Dios, donde podemos conectarnos con Dios. El altar es un lugar de adoración. El altar es un lugar de comunicación. Es un lugar también de intercambio. Es en donde usted y yo podemos venir con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras angustias y aún con nuestras alegrías y sacrificar todo aquí en el altar de Dios, y a cambio de eso, hermanos, somos bendecidos por Él. Dios aquí en el altar le da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dios aquí en el altar puede sanar a aquel que viene enfermo. Dios aquí en el altar puede, hermano, restaurar aquellas relaciones que han sido rotas. Dios aquí en el altar, hermano, puede restaurarnos a nosotros. Por eso decimos que el altar es un lugar de intercambio. Y esto es lo que representa el altar de Dios. Decía el pastor también en esa primera semana que Dios estableció para su pueblo la forma específica o las instrucciones específicas en donde, o de cómo más bien el pueblo debería levantar un altar. Y decía en su palabra en Éxodo capítulo 20 que cuando nosotros levantáramos un altar, Él quería que fuera un altar de tierra. ¿Por qué de tierra? Porque Dios no quería que el altar perdiera la simpleza. Dios no quería que el altar perdiera la sencillez. Dios no quería que su altar perdiera esa humildad. ¿Se acuerda que la palabra dice desde el principio que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos? La palabra también dice que Dios nunca desprecia a un corazón contrito y humillado. Por eso es que Jesús siempre decía que cuando nosotros vengamos a orar a Él, no vengamos con vanas repeticiones. No vengamos con palabras tan acomodadas, no vengamos con palabras tan elocuentes. Y no es que a Dios le moleste la elocuencia. Usted puede hablar a según sea su nivel de educación, pero lo que Dios estaba diciendo es que a Él no lo vamos a impresionar con palabras acomodadas. A Dios no lo vamos a mover con frases bien dichas o bien establecidas. Hay gente que quizás, hermano, no tiene palabras para hablar con Dios, pero cuando usted viene con un corazón sencillo, Dios de cualquier manera lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios siempre atiende ¿a quién? Al humilde. Dios nos pone un ejemplo de esto, de dos personas que estaban edificando un altar, pero uno lo estaba edificando de acuerdo a sus propias convicciones y el otro lo estaba edificando de acuerdo a lo establecido por Dios. Dice que este hombre estaba de pie haciendo su altar y dice que de repente volteó y dijo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como cualquiera de estos. Fíjese nada más, el querer impresionar a Dios de esta manera. Te doy gracias porque yo no me parezco a ninguno de estos. Y le sigue diciendo: aquí hay gente que es chismosa, pero ¿sabes qué, Dios? Yo no soy chismoso. Aquí hay gente que es bien criticona. O sea, es un ejemplo que estoy poniendo, hermano. No estoy diciendo que ustedes sean, porque ustedes no son. Allá donde yo soy en Michoacán, ahí sí hay gente criticona, pero ustedes no. Solamente es un ejemplo. Ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Entonces estaba el tipo diciendo: ¿sabes qué, Señor? Hay gente que es bien criticona, gente que vive juzgando, pero gracias porque yo soy diferente. Aquí hay gente que adultera, Señor. ¿Puedes creer eso, Dios? ¿Pero qué crees? Que yo soy diferente. Aquí hay ladrones también, Señor.
¿Cómo que ladrones? Sí, los que no diezman. Ah, sí, ya me acordé, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Te doy gracias porque yo no solamente diezmo de lo que viene de mi trabajo. Yo diezmo de la menta, yo diezmo de esto, diezmo de aquello. Es más, Señor, yo diezmo hasta de lo que me gano en los raspaditos de la lotería. Si me gano 100, te doy 10, Señor, de diezmo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy diferente a esto. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando mientras este hombre estaba haciendo su altar? La Biblia dice, o más bien nosotros hemos dicho o escuchado que la gente dice que hay oraciones que no pasan del techo. Yo me preguntaba de dónde sale todo esto. Leyendo la palabra ahí en Lucas capítulo 18, dice que aquel hombre mientras estaba orando, estaba hablando consigo mismo. Él pensaba que estaba orando con Dios, pero estaba hablando consigo mismo. Entonces ahí entendí que es ahí donde decimos que hay oraciones que no suben para allá. ¿Por qué? Porque estás hablando contigo mismo. ¿Y sabe qué pasó mientras el hombre estaba tratando de impresionar a Dios? Dios no estaba ahí. Dios se había movido. Allá un rinconcito donde dice que estaba otro hombre edificando un altar, pero ese era un altar de tierra. Un altar de sencillez, un altar de humildad, y dice que era tan sencilla la oración del hombre que solamente dice que ni volteaba sus ojos para arriba, decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué era lo que estaba diciendo nada más? Reconozco que he fallado, Señor, pero aquí estoy pidiendo de tu misericordia. Un corazón contrito y humillado dice que no lo desprecia el Señor. Entonces, cuando Dios estableció cómo se había de hacer el altar, Él dijo que se hiciera un altar de tierra. ¿Para qué? Para que no perdiera el propósito original, para que no perdiera la sencillez, para que no perdiera la simpleza. La segunda cosa que el Señor les dice, si van a hacer un altar de piedra, no lo hagan de cantería y no pasen herramienta por sobre de él. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta un altar alterado. Dios no le gusta un altar modificado. Y Él dijo no pasen herramienta. ¿Por qué? Porque si mano de hombre era puesta en el altar, se iba a perder la santidad de Dios. Porque las manos del hombre son manos inmundas. ¿Cuántos saben eso? Y se iba a perder la santidad. Dios quería conservar la santidad. Y Él le dijo otra cosa muy importante, y guárdesela porque la voy a ocupar para el final. Dios le dijo, cuando hagas mi altar, no pongas cosas de oro ni de plata. ¿Por qué? Porque Dios no quería que hubiera idolatría en el corazón de nosotros. Porque nosotros los seres humanos somos dados, hermano, a idolatrarnos de tantas cosas. Hay gente, fíjate, que está pidiendo, por ejemplo, hay gente que se queda sin trabajo. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Y la gente está pidiendo, Dios, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y Dios en su misericordia les concede un trabajo. Pero ¿qué hace la gente? Que se empieza a idolatrar de ese trabajo, empiezas a meterte al trabajo, empiezas a meterte al trabajo y empiezas a honrar más ese trabajo que aquel que te dio el trabajo, que aquel que te dio la vida, que aquel que te dio las fuerzas, que aquel que te dio aún la capacidad para llevar a cabo ese trabajo. Porque es Dios el que nos da la capacidad. Es Dios el que nos da la vida. Sin Dios, ¿qué somos, hermano? ¿Qué podemos hacer? Nada, dice la palabra que sin Dios nada podemos hacer. Pero nos idolatramos. Hay gente que le está diciendo, Señor, yo quiero cambiar de casa, yo quiero, y es bueno que tengas, hermano, pero Dios nos entrega cosas materiales y Pastor Donny, nos idolatramos tanto de las cosas materiales. Mira, yo conocí un hermano que Dios les concedió una camioneta y créeme que no iba a la iglesia por estar lavando la camioneta. De verdad, nosotros lo veíamos porque vivía allí en los mismos apartamentos. Se dedicaba, ¿te acuerdas, hermosa? Se dedicaba, hermano, a estar limpiando, que esa camioneta desde aquí podías ver cómo brillaba. Hermosa la camioneta, pero dejó de ir. ¿Por qué? Porque se idolatró con las cosas materiales y Dios no quería que nosotros nos idolatráramos. ¿Por qué? Porque Él dijo a Pablo a los romanos, el problema de ustedes, le dijo, es que empezaron a adorar más las cosas creadas que adorar a su creador. Y Dios quería
evitar estas dos cosas. Número uno, la idolatría en el corazón, y número dos, no quería que el altar perdiera la santidad. ¿Por qué? Porque si este lugar, hermano, no es santo, si todos, hermanos, los que estamos ministrando en este lugar no somos santos, entonces cuando alguien viene a ofrecer un sacrificio, ¿cómo es que Dios va a poder santificar ese sacrificio? El pastor ponía un ejemplo muy sencillo y él decía, si yo echo a lavar la ropa, ahora que estoy pensando, pastor, ¿el pastor lava su ropa? Sí, mira qué bien, no había pensado en eso hasta ahorita, fíjate. Pero el pastor dijo, si yo echo a lavar mi ropa y en lugar de detergente le aviento un puño de tierra, ¿qué va a pasar? ¿La ropa se va a limpiar? Se va a ensuciar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el altar? Si el altar, hermano, no se mantiene en santidad, entonces, ¿cómo Dios va a poder santificar lo que nosotros venimos a ofrecer en sacrificio? Entonces, Dios quería que hubiera un altar santificado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en la segunda semana, el pastor decía que para poder llevar nosotros una acción apropiada en este altar, siempre se requerían tres cosas. Número uno, se requería de un sacerdote. Y antes de los sacerdotes eran los patriarcas, eran los padres o era un representante de la familia. Y hablamos Génesis capítulo 8 del ejemplo de Noé. Dice que Noé, cuando salió del arca después del diluvio, él ofreció un sacrificio al Señor, allí en el altar de Dios. Y dice que cuando él quemó este sacrificio, un olor grato empezó a subir a la presencia de Dios. Cuando este olor grato sube a la presencia de Dios, dice que Dios viene y hace un pacto con Noé. Y en ese pacto Dios le dijo, lo que acabas de pasar, Noé, por cuanto ofreciste un holocausto que subió en olor grato a mi presencia, por cuanto me has agradado tanto con este sacrificio que me estás ofreciendo, lo que acabas de pasar nunca más lo volverás a pasar. Y yo no sé de ustedes, hermano, pero nosotros con mi esposa hemos estado pasando unas situaciones tan dolorosas que mira, yo tengo una esposa maravillosa y aparte de guapa, por ahí está, te mando un beso, hermosa. Pero aparte es una mujer, hermano, bien fuerte. Es una mujer que difícilmente en estos 21 años que tenemos de casados la he visto doblegarse. Pero en esta situación que vivimos, puedo decirte que yo vi a mi esposa totalmente quebrada. Yo vi a mi esposa, hermano, totalmente rota, deshecha. Fue una situación tan difícil que estábamos a la mesa comiendo y yo lo que veía en mi esposa era que literalmente con sus lágrimas ella estaba llenando su plato sin comer, pero estaba llorando, estaba quebrada. Entonces cuando yo encuentro una palabra como esta, donde dice el Señor que lo que acabo de pasar, que lo que acabo de vivir, nunca más lo voy a volver a vivir, hermano, si usted quiere quedarse con la palabra, yo la voy a agarrar para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque esa situación yo no quiero volverla a pasar. Y si Dios dice, no vuelves a pasarla, yo digo amén a esto. Yo digo, Señor, gracias por esa palabra y yo la tomo para mi vida. Nunca más la volverás a pasar. ¿Cuándo? Cuando hacemos un sacrificio que es agradable delante de Dios. Dice que subió un olor grato y entonces el Señor hizo pacto con Noé. La segunda cosa que hablaba el pastor en la segunda semana, hablaba la historia de Abraham. Dice que cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y su parentela, Dios lo envió ¿a dónde? A Canaán. ¿Qué es Canaán? Es la tierra prometida. ¿Qué representa la tierra prometida? Es la promesa de Dios. Y yo creo que todos vamos alcanzando las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna promesa que no se haya cumplido y que la estés esperando? Yo tengo una, por ejemplo, el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es cierto? Sí, pero hay mucha gente en mi casa que aún no han sido salvos. Entonces yo voy en busca de la promesa. El Señor dijo que herencia de Jehová son los hijos y que hay un propósito que tiene que cumplirse en la vida de ellas. ¿Ya vi el propósito cumplido?
no lo he visto, pero yo estoy creyendo en la promesa de Dios y yo voy en busca de esa promesa y yo sé que un día voy a ver cumplida esa promesa en la vida de mis hijos, porque cuando Dios habla, Él cumple. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo sé que voy a ver la promesa de Dios cumplida en mis hijos. Pero ¿qué cree? Que dice la palabra que mientras Abraham iba caminando, dice que llegó a un lugar llamado Siquem. Y después de ahí dice que estableció un altar también en Betel. Pero dice que cuando estableció el altar en Betel, dice que a un lado estaba la ciudad de Jai, o Ai, decía el pastor. Y más adelante dice que tuvo que atravesar ¿por dónde? Por el Negev. Hay 4 estaciones, hermano, que nosotros tenemos que vivir antes de alcanzar esa promesa de Dios. El pastor decía que Siquem significa hombro. Quiere decir aquello donde tú puedes reposar, aquello que te puede sustentar. Y yo no sé a usted, pero hay una palabra que está escrita aquí, que es la que siempre me sustenta a mí. Pedro dijo, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay un sustento en la palabra de Dios. Cuando estoy cansado, ¿en dónde encuentro el descanso? Es en la palabra de Dios. Yo vengo aquí y aquí me fortalece, porque en la palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Entonces, cuando yo llego a Siquem, yo llego a este lugar en donde yo puedo reposar, en donde yo puedo descansar. Ahora, dice que cuando pasó de Siquem, ¿llegó a dónde? Llegó a Betel. Betel significa casa de pan, significa lugar de bendición. Entonces, cuando Abraham llega a la casa de pan, cuando él llega a la casa de la bendición, ¿qué es lo que hizo? Levantó un altar a Dios. Decíamos al principio, cuando hay dolor en nosotros, no podemos adorar de manera apropiada a Dios, por causa de ese dolor que hay en nosotros. Ahora, Abraham ya puso todas sus cargas en Siquem. Ahora llega al lugar de la bendición y establece un altar. Pero cuando él está estableciendo el altar, cuando él está adorando a su Dios, dice que enfrente estaba la ciudad de Jai. ¿Qué significa Jai? Jai dijimos que significa ruina, significa tristeza, significa dolor, significa derrota. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que muchas de las veces cuando nosotros reposamos en la palabra, cuando nosotros llegamos a la casa de bendición y estamos adorando, yo no sé si le ha pasado, se va a recordar ahorita, cuando usted más quiere servir a Dios, es como que de repente todo le empieza a llegar. Se enferma, se le quiebra el carro, a Chabelo no lo pasé en la moto y un montón de cosas que empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque usted está levantando un altar y mientras usted levante ese altar, al diablo no le gusta que usted se levante en adoración a Dios. Entonces, mientras nosotros estamos adorando, el diablo nos está enseñando y él dice, ¿sabes qué? Estás sirviendo a tu Dios, pero mira cómo estás arruinado. Estás sirviendo a tu Dios, pero mira, no tienes trabajo. Estás sirviendo a tu Dios, pero mira cómo está tu familia. Y nos empieza a enseñar el diablo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él quiere desviarnos del propósito de Dios. Pero el diablo siempre se equivoca porque él no sabe que yo ya sé, él no sabe que usted ya sabe, él no sabe que nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún aquellas cosas que nosotros no entendemos, porque mi esposa me preguntaba y decía, es que yo no entiendo lo que está pasando. Yo le digo a mi esposa, no necesitamos entender, solamente necesitamos creer que todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que hay cosas que usted no va a entender, que quizá le van a suceder, que el diablo se las va a mostrar cuando usted esté adorando a Dios, pero aunque usted no lo entienda, siga adorando, siga caminando, porque todo les ayuda para bien. Yo no sé si les conté una ilustración, déjame ver qué horas son, si tengo tiempo, ya te la cuento, para que quede un poquito más claro. Un hombre dice que fue a pedir trabajo al palacio del rey.
Y este hombre era un cristiano de esos de hueso colorado. Cuando llegó al palacio, el rey, que era ateo, dijo: no lo voy a contratar. Pero uno de sus sirvientes dijo: mi rey, deberías de contratarlo, porque así en tus ratos de que estés de flojo, de que estés por ahí sin nada que hacer, tú te puedes burlar de él por causa de su creencia en Dios. Tú no crees, tú te puedes burlar de él. Y dijo el rey: buena idea, contrátalo. Y lo contrataron y empezaron a ponerlo para estrenarlo, a limpiar los baños. Y el rey vino y se empezó a reír de él. Le dijo: ¿cómo es posible que creas en un Dios que es tan poderoso, que es tan grande, que dices que es esto? Y mira, estás haciendo el trabajo que es el peor de todos, estás limpiando los baños. ¿Cómo puede ser posible eso? Y el hombre le dijo: mi rey, hay cosas que yo no entiendo, pero aunque no las entiendo, todas las cosas ayudan para bien. El rey se quedó así diciendo: él se está chiflado, ¿no? Por causa de su religión. Dice que un día el rey salió de cacería y el escudero de él le dijo: vamos a llevarnos al cristianito para que de camino te vayas burlando de él, y así se nos hace más corto. Le cargamos las flechas, el arco, y nosotros nos vamos en caballo. Se fueron, hermano, de cacería, iban en caballo platicando y se iban burlando del que iba cargando las cosas. Y le preguntaron: si tu Dios es tan grande, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué tú vienes humillado de esa manera? ¿Por qué nosotros en caballo, que no creemos en Dios, y tú vienes caminando y aparte cargando las cosas? Y él dijo: mi rey, hay cosas que yo no entiendo, pero aunque no las entienda, todo ayuda para bien. Cuando ya iban de camino, dice que un león hambriento, hermano, salió de repente del bosque y brincó derechito a donde estaba el rey. Este hombre cristiano traía el arco, traía las flechas y pum, le disparó al león y lo mató. Pero antes de matarlo, le alcanzó a arrancar un dedo al rey. Esto al rey lo puso furioso, le dijo: si hubieras actuado más rápido, no sirves para nada, mira, ahora ya no tengo un dedo, ahora ¿qué me dices de esto? Y el hombre le dijo: señor mi rey, hay cosas que yo no entiendo, pero todo ayuda para bien. Regresaron a palacio y el rey ordenó que lo metieran en la cárcel de más adentro, en la celda más oscura, en la celda más fría, que no le dieran de comer y que no le dieran de beber. Cuando pasaron algunos días, fueron a visitarlo y le dijo: ¿ahora qué dices a esto? Mi rey, hay cosas que yo no entiendo, pero todo ayuda para bien. Dice que otra vez el rey se fue de cacería y dejaron a aquel ahí encerrado. Ahora se fueron solos. Esta vez no le salió un león hambriento, pero le salió una tribu de indígenas ahí y dice que los capturaron y los llevaron presos. Resulta que esta tribu era una tribu de caníbales, de esos que se comen a la gente y la sacrifican para sus dioses. Entonces el escudero, que estaba más o menos así como el hermano Alfredo, que estaba grande, fornido, guapo, y a lo mejor también tenía dinero como usted, hermano, pero estaba bien dado el tipo. ¿Sabes qué pasó? Se lo comieron primero, empezaron a prepararlo en presencia del rey y lo ofrecieron en sacrificio a sus ídolos. El rey estaba asustado porque dijo: en cuanto se lo acaben de comer, entonces van a seguir conmigo. Y así pasó. Agarraron al rey, lo llevaron y lo empezaron a preparar para cocinarlo. Le empezaron a poner, como dice Delia, chile, tomate y cebolla, y lo iban a preparar, hermano, para hacérselo en un guisado. ¿Sabe qué pasó? Cuando estaban por ofrecerlo en sacrificio a sus dioses, un caníbal se dio cuenta que le faltaba un dedo y dijo: no nos sirve, no está completo, le falta un dedo, no podemos sacrificar esto a nuestros dioses. Y lo dejaron ir, lo sacaron. Cuando el rey llegó, mandó sacar al hombre que tenía encerrado y ahora le quedó mirando y le dijo: ¿sabes una cosa? Ahora entiendo la palabra que todo el tiempo me has dado. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero al final todo ayuda para bien. Todo.
Todo ayuda para bien. Estábamos hablando, hermano, de que Abraham vio que Jai estaba ahí, la derrota, el fracaso y todo eso, pero aún las cosas no terminaban porque tenía que atravesar por Negev. Negev significa desierto, Negev significa sequedad. Muchas de las veces, no sé si te ha pasado, que te viene un problema tras otro, y decimos, como dicen allá en Monterrey, mi buen Alex, si no te llueve, te llovizna. No sé si sea la palabra, pero algo así dice, ¿no? Allá en mi rancho, más para allá en Michoacán, dicen, cuando no te llueve, te truena. ¿Sí? No sé cómo vaya, pero algo así. Un problema tras otro, y decimos, Dios, si acabo de pasar por eso, ¿cómo es posible que ahora estoy pasando quizá por algo peor? Pero es que en el proceso, hermano, nosotros tenemos que pasar también por ese momento de sequedad y por ese momento de desierto. Pero el pastor decía la palabra de Isaías, que aunque estemos en sequedades, Dios va a convertir esas sequedades en manantiales de aguas cristalinas. Decía la palabra, hermano, el Señor es bien claro cuando dice que Él va a cambiar aún nuestra tristeza, ¿en qué? En gozo, ¿sí? Entonces no te detengas, hermano, aunque veas que la promesa está quizá lejos en este momento, un día va a llegar porque Dios dijo, y si Dios dijo, se tiene que ejecutar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, esas no pasarán. En la clase pasada, la semana número 3, el pastor hablaba Génesis capítulo 22, cuando Abraham fue requerido a que ofreciera en sacrificio, ¿a quién? A su hijo Isaac, el unigénito, el que amaba, el que había estado esperando por tantos años, y Dios le dijo, quiero que lo sacrifiques. Ahora el pastor explicaba algo muy interesante. Abraham no solamente tuvo a él por hijo, pero ¿se acuerda que tuvo otro hijo con la criada? ¿Cómo se llamaba el hijo? Se llamaba Ismael. Entonces el pastor decía que muchas de las veces Dios nos está requiriendo que ofrezcamos lo que nosotros queremos, que ofrezcamos a nuestro Isaac, pero nosotros lo que queremos ofrecer es solamente a Ismael. ¿Alguien está entendiendo eso? Te lo explico. Cuando andábamos de novios con mi amada esposa, hace 20 de años, ella me hizo una pregunta. Y los jóvenes pueden tomar estas respuestas, no las patenté. Si las quieren usar más adelante, las pueden usar. Me dijo mi esposa, ¿cuánto me amas? Y yo no sé si estas cosas se puedan medir no sé, pero como estamos en el tiempo del romance, de la conquista, y queremos sacar siempre lo mejor de nosotros, yo le dije rapidito, ¿sabes qué? Desde aquí hasta el infinito. No sé si algo así exista, pero yo le dije desde aquí hasta el infinito. Entonces mi esposa hizo eso que ustedes hicieron, se empezó a reír también, y se me quedó viendo y me lanzó la siguiente pregunta. Me dijo, ¿qué tan grande de verdad es tu amor por mí? Yo ya estaba anillo en mano y todo el asunto, ¿no? Pidiéndole matrimonio, y ella quería estar segura. Y me dice, ¿qué tan grande es tu amor por mí? Y nuevamente la pregunta, pero esa ya estaba más difícil. Y dije, ¿ahora qué le contesto? Ya me fui hasta el infinito, ¿qué más hay? ¿Qué más grande hay? Ah, rapidito, hermano Alfredo, me acordé. Y dije, ¿sabes qué, nena? Le dije, mi amor es tan ancho como el mar. Es más, le dije yo, antes de que me haga la otra pregunta, mi amor es más profundo que los océanos. Ya casi la tenía en el bolsillo, ¿no? Pero no, ella hizo lo que ustedes están riendo, se volvió a reír de mí. Y me lanza la tercera pregunta, pero esta pregunta ya fue más fácil. Ella me dijo, si de verdad me amas como dices, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por mí? Dije, pan comido, ya la tengo. Casi le aventé el anillo al dedo. Ya la tengo en el bolsillo, dije yo. Y yo le contesté y le dije, ¿sabes qué? Lo que sea. Cualquier cosa que me pidas, yo lo hago por ti. Nada más, no te metas con mi cartera.
Lo que me pidas yo lo hago por ti, pero no toques mi cartera, le dije yo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces así somos de selectivos con Dios. Dios, sí es cierto que me estás pidiendo esto, pero yo te voy a entregar nada más esto. Me estás diciendo, Señor, que deje de fumar. Ok, yo voy a dejar de fumar, pero no me pidas que deje el orgullo a un lado, porque eso sí lo voy a defender hasta que la muerte nos separe. Entonces Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos esas cosas, no porque Dios, hermano, nos quiera avergonzar, no porque Dios nos quiera humillar, no porque Dios quiera nada, pero cuando Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos algo que nos estorba y lo traigamos a su altar, es porque Dios nos quiere llevar a un nivel superior. Él le dijo, ¿sabes qué? Ya pasaste 3 días con tus criados cuando iban de camino, ya pasaste 3 días con los burros, pero hay un momento donde aquellos que les gusta cuidar burros tienen que quedarse a cuidar burros. Yo te estoy llamando a que subas al monte a adorar, pero para eso tienes que ir y sacrificar. Y no sacrifiques lo que tú quieras, sacrifica lo que más amas en esta vida. Yo no sé si el Señor te esté pidiendo que sacrifiques, pero hermano, yo sí sé que me está pidiendo a mí. ¿Y sabes qué? Yo lo voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque si Dios me quiere llevar a otro nivel, yo voy a ir con Dios a donde Él me quiera llevar. Entonces, Dios nos está pidiendo algo, pero a veces nosotros entregamos solamente las cosas que queremos entregar. ¿Estamos bien hasta ahí? Me quedan como 8 minutitos nada más. Yo creo como 8 minutitos. Déjame entonces ya nada más traer la conclusión de este tema. ¿Se ha entendido el punto o no se ha entendido? Sí, porque yo los miro medio sospechosos. No sé si están pensando en lo de mi cartera o qué, pero ¿está claro el punto? ¿Estamos bien? Déjame ir entonces, si alguien me puede dar Segunda de Crónicas, 7 minutitos me quedan y vamos a terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer aquí unos pasajes solamente. Y estamos concluyendo, hermano. ¿Cuántos están gozando? ¿De verdad se están gozando, hermanos? Sí, porque hay algunos que necesitan avisarle a su cara que se están gozando. Desde aquí los estoy viendo, ¿eh? Lo tenemos, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Les damos chance aquí a los muchachos que nos lo... Oh, ya está aquí. Vamos a leer hasta el verso 5 ahorita. Dice, de 12 años era Manasés. ¿Cuántos años tenía? 12. Cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero ¿hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Y qué hizo? Altares, diga conmigo altares. ¿Levantó altares a quién? A los Baales. ¿Se acuerda cuando Dios estableció la forma de levantar un altar? ¿Qué fue lo que Dios les había dicho? Que no pusieran. No pongan oro, no pongan plata. ¿Por qué? Porque Él quería evitar la idolatría. ¿Qué hizo este muchacho? Levantó altares a quién? E hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Y qué hizo? Le rindió culto. Era lo que Dios decía, si ustedes ponen todo esto, van a querer empezar a adorar las cosas que pongan sobre mi altar y van a dejar de quitar su mirada en mí. ¿Qué más dice? Sigue, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. ¿Es el verso 5? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Manasés? Estaba edificando altares, pero eran altares que no estaban glorificando a Dios. Eran altares que no agradaban a Dios. Dice que él edificó altares a todas las imágenes, a los ejércitos de los cielos. Ahora,
déjame ir al punto rapidito porque ya me quedan nomás 8 minutos. Es que esta luz estorba así como que no miras bien. Así es que déjame ir rapidito para aprovechar mis 8 minutitos que me quedan. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba edificando altares que no edificaban a Dios. Pero sabes, una de las cosas, cuando yo voy un poquito a la historia, dice que en Judá reinaron en toda su historia 20 reyes. Y Manasés fue el número 14. Dice que de todos los reyes que gobernaron Judá, este fue el peor de todos. Y reinó más tiempo que todos, 55 años. Cuando Manasés está levantando altares, yo voy a la historia y me doy cuenta que Manasés no levantó altares a los Baales simplemente porque él un día dijo: voy a levantar un altar a este Dios o a este otro. Pero él empezó a levantar altares porque era algo que ya había visto pasar en sus generaciones anteriores. Ya su bisabuelo, su tatarabuelo, si usted lee la historia de los reyes de Israel y de Judá también, ellos ya habían hecho lo malo y habían levantado altares a otros dioses. ¿Cómo llamamos a esto? Lo llamamos altares generacionales. Muchas de las veces estamos edificando los mismos altares y ni nos damos siquiera cuenta que ya eran altares que nuestras generaciones anteriormente habían edificado. Déjame te pongo un ejemplo y voy a hacerlo con mucho respeto, así es que voy a ponerme a mí mismo como ejemplo y ya después a través de esto usted puede ir sacando sus propios ejemplos de la vida que a usted le ha tocado vivir. Pero en mi caso personal, mis abuelos por parte de mi madre, voy a llegar hasta mi abuelo, pudiera irme más para allá, pero la palabra dice que el Señor va a visitar la maldad de los padres, ¿hasta dónde? Hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces yo voy a regresar nomás hasta mi tercera generación. Y mis abuelos por parte de mi mamá, ellos levantaron un altar que no agradaba a Dios. Esto fue un altar de divorcio. ¿Cuántos saben que el divorcio no agrada a Dios? Mis abuelos levantaron un altar de divorcio. Esa es la tercera generación. Segunda generación, mis padres, fíjate, mis abuelos tuvieron 24 hijos. 24. ¿Cómo? No me pregunte. 24. Es verdad, 24 hijos. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que de 24 hijos, 22 de ellos se divorciaron, incluyendo a mis padres. Ahí tenemos otra generación. Después de mis padres, mi hermana se casa y a los años mi hermana también se divorcia. Y ya después yo me caso también. ¿Y qué cree usted que pasó? Que también me divorcié. Es tercera generación. Ahora yo me caso nuevamente y ahora yo tengo mis hijos. ¿Quién son mis hijos? Es cuarta generación. Él dijo: yo visito la maldad de los padres. ¿Hasta dónde? Cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa? Mis abuelos se divorcian, mis padres se divorcian, yo me divorcio. Entonces, ¿a quién voy a afectar después? A mi cuarta generación, mis hijos. ¿Estamos entendiendo? Te pongo otro ejemplo. Mi abuelo, por parte de mi padre, él levantó un altar diferente, pero él fue un altar de alcoholismo y de drogadicción. Y mi abuelo, por parte de mi padre, murió de alcoholismo y drogadicción. Después de él, se levanta mi padre y empieza a edificar el mismo altar, un altar de alcoholismo y drogadicción. Después, mi padre muere de eso, ahora vengo yo y también caigo, hermano, a levantar el mismo altar de alcoholismo y de drogadicción. ¿Sabe que un día yo no sabía que era brujo, hasta después me dijeron, pero él sin conocerme, cuando me vio, él le dijo a mi mamá: señora, ¿ese muchacho es su hijo? Y le dijo mi mamá: sí. Dijo: ¿sabe por qué? Porque ese muchacho va a morir de alcohólico. Y estuve a punto muchas veces, hermano, internado en hospitales por sobredosis de droga.
a punto de morir también. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que mis abuelos, mi abuelo murió de alcoholismo y drogadicción, mi padre muere de alcoholismo y drogadicción, yo caigo, hermano, en las garras de alcoholismo y drogadicción, que soy tercera generación. ¿Hasta dónde dice Dios que visita? Yo tengo aquí mis hijas, entonces ¿a quién estoy afectando inmediatamente? A mi cuarta generación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Manasés? Manasés estaba levantando altares que sus generaciones pasadas ya habían edificado. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? ¿Dónde estamos? Dame el versículo 10 por ahí, por favor. Ahora, él ya empezó a edificar los altares generacionales, lo que sus generaciones pasadas habían hecho. ¿Qué hizo Dios con Manasés? Dice que habló Jehová a Manasés y a todo el pueblo, mas ellos ¿qué? No escucharon. Hoy yo creo que Dios está siendo claro en su palabra. Yo creo que Dios de alguna manera nos ha estado hablando. Él habló a mi vida. Soy tercera generación. Y mientras yo estudiaba esta palabra, Él está hablando a mi vida. Al igual que hizo con Manasés y con el pueblo. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? No escucharon. ¿Qué dice el otro verso? Mira, por causa de no escuchar, dice que Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales ¿qué hicieron? Aprisionaron con grillos a Manasés y ¿qué más? Sí, esto es muy interesante porque a muchos de los reyes cuando conquistaban a otro rey, algunos de ellos tenían por costumbre cortarle los dedos en señal de humillación. Otros tenían por costumbre el sacar los ojos en señal de humillación. Pero los asirios específicamente, una de las formas era atar al rey, y esto era lo más humillante que podía haber para un rey en ese entonces. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Manasés levanta altares generacionales que no agradan a Dios. Dios viene y habla la vida de Manasés y habla también al pueblo, pero ¿qué dice? Que ellos ¿qué? No escucharon. Por causa de no escuchar la voz de Dios, dice que Manasés fue humillado de una manera, hermano, impresionante. Yo quiero decirte algo, yo no quiero esperar que Dios me vaya a humillar de una manera tan terrible. Y voy a decirte más, hay veces sí he desobedecido a Dios cuando Él ha hablado a mi vida y Él ha querido que tumbe un altar que no le gusta a Él. ¿Y sabes qué? He sido desobediente y Dios me ha humillado de una manera, hermano, que usted no tiene idea. Quizás un día les cuente más a detalle, pero necesito primero que derriben esos altares, porque si no me van a sacrificar también ahí en el altar. Pero Dios me ha humillado, hermano, de una manera impresionante. ¿Y sabes qué? Yo no quiero seguir sufriendo esas humillaciones de parte de Dios. Si Dios está hablando a mi vida, yo tengo que hacer algo. Manasés no lo hizo y fue humillado de una manera impresionante. Ahora, ¿qué dice el verso después? Este verso a mí me encanta, hermano. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios. ¿Les estorbo, hermano, mi barriga para moverme así? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Qué dice? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Se acuerda cuando Dios dijo cómo quería que se estableciera un altar? Él dijo, cuando hagas altar, quiero que sea un altar ¿de qué? De tierra. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se perdiera ¿qué? La sencillez, la humildad, porque Él nunca desprecia a un corazón humillado. ¿Qué estaba haciendo Manasés? Se estaba humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Y qué dice? Si mi pueblo se humillare, ¿se acuerda de eso? Si mi pueblo se humillare, Él se estaba humillando. ¿Qué dice después? Mira, hermano, la grandeza de Dios. Y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, ¿qué hizo Manasés? Reconoció que Jehová era Dios. ¿Qué dice el verso que sigue ya para empezar a terminar?
Después de esto, ¿qué hizo? Edificó el muro exterior de la ciudad, de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Fel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Pero mira lo que sigue después. Asimismo, ¿qué hizo? Había puesto dioses de todo, ¿cierto? ¿Ahora qué hizo? Dice que quitó los dioses ajenos. Y mira lo que sigue diciendo. Y el ídolo de la casa de Jehová y todos los ¿qué? Los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en esta tarde? Vamos primeramente a reconocer qué altares hemos estado edificando que no agradan a nuestro Dios. Pueden ser altares generacionales, como ya puse los ejemplos, y después de reconocer, hermano, que hemos edificado altares que no agradan a Dios, ¿vamos a qué? A humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, sabiendo que Él siempre atiende al humilde y que Él nunca desprecia a un corazón contrito y humillado. La otra cosa que vamos a hacer después, vamos a empezar a quitar de nuestra vida esos altares que habíamos edificado. Yo puse ejemplos en mi vida, pero usted tiene sus propios ejemplos. Pueden ser altares de adulterio, pueden ser altares de mentira, pueden ser altares de robo, pueden ser altares aún de violencia doméstica, hermano. Yo no sé si ha visto que la abuelita sufrió de violencia doméstica y nos enseñó que así tenía que ser porque ya te casaste y ahora aguantas vara, y entonces la mamá empezó a sufrir violencia, después la hija empieza a sufrir violencia. Yo soy tercera generación y doy gracias a Dios que hasta ahorita no he sufrido violencia. Y como no quiero pasarlo, yo voy a romper con eso, pero no solamente voy a quitar los altares, voy a edificar altares nuevos, pero altares que glorifican a Dios. ¿Y sabes qué voy a hacer con los altares que no agradan? ¿Los voy a qué? A echar fuera de mi vida. ¿Qué dice el último versículo? Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel. ¿Cuántos estamos listos, hermano? ¿Cuántos estamos listos? ¿Dónde está por ahí David, Mike? Vénganse para acá, vamos a entonar una alabanza. Mientras se preparan los hermanos, yo voy a pedir a cada uno de ustedes, hermano, que empecemos a meditar en lo que hoy Dios ha hablado a nuestra vida, que empecemos a ver qué altares son los que hemos edificado. Y si usted encuentra, hermano, que hay un altar en su vida que no glorifica a Dios, y usted dice, yo no quiero afectar a mis generaciones, yo te dije, soy tercera generación, y lo que yo pasé, hermano, yo no voy a esperar a que mis hijos lo vivan. Yo no voy a esperar a que mis hijos vivan en adulterio, porque yo soy tercera generación, ellos son cuarta generación. Yo no voy a esperar a que mis hijos caigan en las garras del alcoholismo. Yo no voy a esperar a que mis hijos edifiquen altares de drogadicción, ni de prostitución, ni de todas las cosas que yo viví y que mis generaciones pasadas también vivieron. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a empezar a derribar todos esos altares, y no solo los voy a derribar, pero los voy a echar fuera de mi vida, y voy a empezar a edificar juntamente con mi familia altares que glorifican a Dios, para romper con todos esos altares generacionales. Y mientras ellos entonan una alabanza, si usted reconoce, hermano, que necesita venir a este altar santo a sacrificar delante de Dios,